Mandra Fasha Consore, tengo 45 años y pertenezco a la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Soy irguandesa y realizo mi misión en Ruanda, en la parroquia de Mugina, un municipio que está muy cerca de la capital Kigali, a unos 50 kilómetros. Desde el principio, la comunidad de Mugina ha participado activamente en los ámbitos de la educación, la salud, la nutrición, el desarrollo y la asistencia a los más necesitados. Yo trabajo en la educación. Soy la directora de la Escuela Infantil y Primaria, una escuela privada gestionada por las Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Estoy en esta escuela desde su comienzo en 2010. Es una escuela que tiene esperanzas de continuar muchos años. Los padres participan en todo lo que pueden. El problema es que hasta ahora no podemos recibir todos los niños que quieren estudiar en nuestra escuela por falta de aulas. El año pasado, la Fundación Juan Bonal, una ONG de la Congregación de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, hizo la campaña en muchas escuelas de España para tener fondos para la construcción. Gracias al esfuerzo de la Fundación Juan Bonal, estamos construyendo la escuela y cuando retomemos las clases en el mes de septiembre, tendremos bastantes aulas. Ruanda tuvo el primer caso de coronavirus el día 13 de marzo de 2020. Desde ahí, el gobierno tomó en serio unas medidas. Cerrar las escuelas, iglesias, bodas, tiendas y solo han funcionado los hospitales, centros de salud, la policía, las tiendas de comida, la gente que trabaja en el campo, siempre respetando la distancia de 1 metro, llevar mascarillas, guantes, aumentar mucho la higiene. El resto, todo el mundo en casa y trabajar online los que pueden. A partir de entonces, las medidas que siguieron para la contención del virus tuvieron un impacto muy negativo en las actividades de la comunidad, sin ignorar, sin embargo, que las hermanas estábamos expuestas a este peligro del COVID-19. De hecho, la situación de pobreza en la que viven muchas personas de nuestra zona les hizo a llamar a la puerta de las hermanas con mayor frecuencia para pedir ayuda y a pesar de la restricción de confinamiento exigida por el gobierno, las hemos atendido siendo conscientes del riesgo y con la protección debida y exigida por las autoridades sanitarias. Desde el 4 de mayo de 2020, las medidas de contención se han suavizado y se han reanudado algunas actividades. Sin embargo, la declaración de descontaminación era clara. Las medidas de protección personal deben respetarse a toda costa para evitar la propagación del virus. Nosotras como comunidad aquí presente y otras hermanas que están en otras poblaciones de Ruanda y mucho más, durante este periodo de confinamiento total, seguimos sirviendo y atendiendo a los pobres que vienen a nuestras comunidades y visitando a los pobres que están enfermos. El número sigue aumentando poco a poco y gracias a Dios nadie ha muerto a causa del coronavirus. La población sigue respetando las medidas exigidas por el gobierno
para que esta pandemia termine y podamos retomar la vida normal. La Fundación Juan Bonal está muy atenta y preocupada por la vida de las hermanas y de los pobres a quienes servimos, no solo aquí en Ruanda, sino en todos los países donde estamos presentes. Por ello, la Fundación Juan Bonal, ante la emergencia del COVID-19, ha lanzado por la primera vez una campaña de acción en todos los países en los que está presente, prestando especial atención a los colectivos más vulnerables, ancianos, personas con discapacidad, enfermos y personas sin recursos ni atención médica. El COVID-19 ha provocado mucha crisis y tenemos que hacer todo lo posible para salir más adelante. Los países tienen que ayudarse entre sí. Claro que todos han perdido, pero los más pobres son los que más sufren y los que disponen de menos medios para salir adelante. En Kigali, por ejemplo, después de una semana de confinamiento, la gente que vive de su jornada diaria empezó a tener mucha hambre. No tenía nada para comer. Por eso, el gobierno ha empezado a llamar a todo el mundo de buena voluntad de ayudar a esas personas y las autoridades se han privado de sus salarios para ayudarles. Hay países pobres que han pedido cancelar las deudas a otros países para el desarrollo de sus pueblos. Con el COVID-19 no han ganado nada, han perdido todo. Es un momento importante para que los países ricos exoneren esas deudas y así ayudar a esos países al desarrollo de sus pueblos. Los políticos tienen que poner los medios que ayuden al pueblo a protegerse y a comprender la gravedad del problema. Tienen que buscar el interés del pueblo. Los países pueden intercambiar experiencias para ayudarse a luchar contra COVID-19. Hay lugares donde las personas están curando. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué medicación están utilizando? Estas son experiencias que se pueden compartir para mejorar todos. Aún con todo, lo más urgente y necesario es encontrar la medicación y vacuna contra el COVID-19. Muchas gracias. Desde los confines de la tierra para Radio Televisión Española. Soy hermana Consuelo Manirafasha.